¿Y cómo gana el desarrollador inmobiliario? Pues gana de muchas formas, porque en primer lugar va a tener sus fees que recibe de F1, de F2 y de F3. Va a recibir el 3% mensual sobre las rentas, más el 0.5 más el 3%. Entonces aquí hay dinerito para ellos. Pero además muchos de estos inmuebles van a ser desarrollados. Entonces, dada obviamente que las condiciones sean transparentes y correctas, puedes también meterte al negocio de desarrollo. Entonces, la capacidad de crecimiento es impresionante. O sea, si los fundadores de Fibra 1 fundaron con $300 millones de aportación, 300 de adquisición, multiplícalo por 12, nada más lo pones en dólares, ¿no? O sea, es una salvajada. O sea, estás hablando de $3.600 millones en real estate, manteniendo el control. Es que eso es, ahí está la jugada. Ahora, ¿qué es lo que vas a colocar en deuda? ¿Vas a salir a créditos bancarios? No. Vas a colocar segures otra vez con las Afores. Y esos segures los puedes hacer convertibles. Seguro convertible en CBFI. ¡Wow! O sea, la capacidad que tienes de llegar al mercado institucional es increíble. No hay otra forma de llegarle a las Afores con real estate que esta. Digo, el SECADE es de real estate. O sea, tengo un edificio, quiero vendérselo a alguien. ¿Se lo va a vender a esto o se lo vendo a los Afores? Ponle una fibra y ya se lo vendiste a los Afores. Pero además los tienes de socios de largo plazo y tienes la capacidad de ir por deuda y por capital o por deuda convertible. No tiene Mike. Tienes obviamente tu fideicomiso emisor, y una vez con tu fideicomiso emisor tienes un caballo de batalla con una capacidad de generación de cash impresionante. Las fibras, la única preocupación que yo tengo de las fibras es que crezcan demasiado rápido y que queremos monstruos que después ya no puedes controlar porque son demasiado grandes. O sea, van a ser los compradores únicos, los rentadores únicos o arrendadores únicos. O sea, van a tener un gran poder. Por otro lado, tiene sentido moverse pronto, porque el primero que entra, o sea, hay una ventaja de mercado. ¿Por qué? Porque tu costo de fondeo es mucho menor. O sea, tú le partes la mica a todo el mundo porque te estás fondeando en las Afores. No te estás fondeando en un banco o te estás fondeando en cualquier otro mecanismo que es mucho más costoso. Private equity, no, ni decir fondos extranjeros te deshacen. Aquí tienes la gran ventaja de fondearte en el mercado institucional. Por cierto, esta es una reflexión muy interesante, ¿eh? Hay un cambio dramático en el mundo. Los bancos están haciéndose pinores. Eso lo sabemos todos los días, y a lo mejor iba a quebrar uno el fin de semana y por eso entró los bancos centrales y solo Dios sabe qué está pasando. Los bancos tienen cada vez balances más chiquitos, es más difícil pedir dinero ya. Y normalmente en nuestras vidas infantiles la mecánica es: voy a un banco y pongo colateral, ¿no? Así es como funcionaba y con eso podías financiar tu crecimiento. Esto cambió radicalmente. Ahora el dinero no está en los bancos. Vas a un banco y no tienen dinero, de veras, no tienen. El dinero está en los fondos soberanos, en los fondos de pensiones, en las Afores. Entonces, pues tú vas a buscar dinero donde está el dinero, no donde no está. Y la gran diferencia filosófica de todo esto es que mientras en el origen del financiamiento te financiaban con base en garantías, aquí te financian con base en transparencia y gobierno corporativo. Puedes no tener un peso, pero tener gobierno corporativo y transparencia y consigues dinero sin garantía. ¿Me explico? Ese es el gran cambio de los últimos 10 años. Las empresas que no entiendan esto están fuera de la jugada. O sea, hacer desarrollo inmobiliario con el método tradicional, you are dead. Te va a acabar comprando una fibra. Ese es tu destino, porque el fondeo institucional es mucho más eficiente, mucho más barato que el fondeo tradicional. Entonces, lo que estamos construyendo con todo esto es crear una interfaz entre las nuevas fuentes de dinero y el objeto de desarrollo económico, que en este caso sería el desarrollo inmobiliario. Entonces, ¿conviene listarse? Sí. ¿Cuánto cuesta listarte? La neta. Hay como una parte que es como un costo fijo y hay una parte que es un costo contingente y variable. Costo fijo es lo que te van a costar señores como ustedes, abogados, auditores, etc. De la constitución e integración de una fibra, y eso más o menos te va a costar, si es una fibra local, alrededor, más los derechos de listado en la Comisión, Registro Nacional, en la Bolsa, te va a costar más o menos $1 millón. Es lo que cuesta. Si la listas en el extranjero,
otro $1.000.000. Sí, y después viene lo que serían los gastos de la colocación, pero los gastos de la colocación van con cargo a la colocación. Normalmente depende de qué tanto te diluyes. Pero el fee que cobran las casas de bolsa por colocarte esto es más o menos entre 2 y 2,5% del monto colocado. Si se dejan, si son dejados, les van a cobrar el 5, ¿no? Pero entre un 2 y 2,5 es sí. Bueno, eso es lo que cuesta. En consecuencia, no es para un pequeño propietario inmobiliario, esa es la realidad, pero tampoco es para alguien tan grande, ¿eh? Porque muchos de los gastos de esta colocación, como les digo, son recuperables, y esa es una cosa que se dice en esta parte, y realmente ya el riesgo de ejecutar una fibra es cero, ya sabemos hacerlas. O sea, yo lo que les digo a la gente que me pregunta es, si tienes los inmuebles, tienes la fibra. Lo más importante para tenerla es estar convencido, es entender de qué se trata. Y no entiendes de qué se trata a menos de que asimiles la filosofía que hay detrás de toda esta historia. O sea, la filosofía al final del día es que estás construyendo un vehículo para tener acceso a recursos masivos. Ese vehículo además tiene una serie de ventajas fiscales extraordinarias que una bola de ociosos estuvieron trabajando durante muchos años. Pero lo más relevante de todo esto es que estás teniendo la posibilidad de desarrollar real estate con lana de las afueras. Una reflexión de por qué también Funo es un bonito caso. Funo, yo les digo que es como un Swiss Army Knife, como de esos que sacas, sale la cuchara y la tijera y todo, ¿no? Porque miren, en primer lugar fue una colocación que se hizo en México y en el extranjero. Pregunta, ¿lo pueden comprar los extranjeros? Sí, lo pueden comprar los extranjeros. ¿Lo pueden comprar los mexicanos? Sí. ¿Lo pueden comprar las afores? Sí. ¿Lo pueden comprar los fondos de prevención? Sí. ¿Lo pueden comprar las sociedades de inversión? Sí. ¿Lo compraron los fondos estatales de pensiones? Sí. ¿Lo compraron las pensiones físicas? Sí. Ok. Ya vimos que este es un instrumento que lo pueden agarrar todo el mundo. Número 1. Número 2. ¿Pueden tener edificios? Sí. De renta. Sí. ¿Pueden tener locales comerciales? Sí. ¿Pueden tener hoteles? Sí. ¿Pueden tener hospitales? Sí. Tiene de todo allá adentro. Puede estar en entidades federativas que tienen sus códigos financieros todos puestos en gran orden y transparencia. Sí. Puede estar en municipios que no tenían ni idea de qué son estas cosas. Sí. O sea, one size fits all. En este ejercicio cumplimos con todas las dudas. Oye, hay unos hoteles en no sé dónde, no sé qué, ¿los puedo poner una fibra? Sí. ¿Unos hospitales? Sí. ¿Unas escuelas? Sí. ¿Centro comercial? Sí. Todo. ¿Lo puedo poner en cualquier municipio del país? Pues mientras la gente sea entendida, sí. Ahí tu límite es el cociente intelectual del imperfecto, pero fuera de eso, no hay otra, a veces un obstáculo ya insalvable. Pero, en fin, se puede todo. ¿Me lo van a comprar las afores a este precio? Sí, a este. Oye, ¿yo puedo cobrar esto? Sí. ¿Esta es mi estructura? Sí. ¿Puedo piramidar el control? Sí. Entonces, mi respuesta es invariable. Tienes los inmuebles, hay fibra, pero lo más importante es entiendes lo que estás haciendo. O sea, entiendes el impacto, el alcance de lo que estás haciendo. Entonces, bueno, pues miren, yo ya hasta aquí ya terminé mi rollo. Si hay alguna pregunta, encantadazo. Y sobre todo, les dejo mi correo electrónico, porque sí apreciaría enormemente que las preguntas que no salieran aquí y que sienten ustedes en el cuestionario que deberían estar o mejor explicadas, yo se los agradecería de veras mucho. Entonces, mi correo es a reynoso@protegocb de casa de bolsa.com sin el MX. Y de veras que si además, o sea, cualquier duda en esta materia, probablemente no tenga yo todas las respuestas, pero entre el equipo que ha estado armando estas cosas, todos tenemos muchas respuestas. Y si hay una pregunta sin respuesta es más padre, porque se pone uno a buscarla, ¿no? O a encontrarla. CB, perdón. Bueno.
¿Alguna pregunta? Sí. Es que el punto de los PIFIX, la razón es que teníamos que nosotros demostrar que no era un manejo pasivo, sino era un manejo activo. Entonces, ustedes van a encontrar la respuesta a esa pregunta en la manera en que se establecieron los contratos entre F1, F2, F3 y la empresa. Y sobre todo un tema que era lo que más le importaba a los americanos, era dónde estaban los empleados. Sobre todo, si pudiéramos, nosotros teníamos que demostrar que había empleados que activamente estaban trabajando en la administración y no solamente los asset managers, porque esa parte no les gustaba. Les gustaba saber dónde estaban los empleados que abren las puertas y que limpian los centros comerciales. Entonces, la manera en que se estructuró, sobre todo lo más interesante, es dónde se puso la mayoría del personal. Se pusieron, o sea, sobre todo el personal en la sección tanto de administración de inmueble como de administración de cartera de clientes, y lo que es el administrador de activos, eso no les interesaba. Entonces sí hubo que poner empleados y aclarar la estructura y llenar unos formatos, y eso sí te piden las autoridades fiscales americanas, en donde te declaras que no eres PIFIC, pero además estableces todos estos fundamentos, ¿no? Me quedó cierta duda en cuanto a la constitución propiamente. Estamos hablando que es un fideicomiso, pero mencionó que había un fideicomiso de control arriba. Sí, puedes o no tener un fideicomiso de control. Sí, pero propiamente la constitución es conforme a la naturaleza de un fideicomiso normal. Sí. Ok. De control, no, pues típicamente van a preferir los fundadores tener un fideicomiso de control. Digo, para que las broncas las arreglen entre ellos, ¿no? Y voten juntos. Entonces, va a ser algo que van a encontrar ustedes en FUNO. No es una condición necesaria, pero es algo práctico. Y ayuda a darle cohesión a todo. Y también me llama la atención que diga que con una opinión de un municipio en otro municipio pueda decir que no se causaliza ahí, o el traslado, como se llama. No, quizá... O sea, porque me queda muy claro que en el Distrito Federal sí se causa. No en el caso de la fibra. No en el caso de la fibra. Y ahí es explícito el código financiero. Fíjate. O sea, del código fiscal del DF no, sí, no está. se desprende eso. Mira, buena pregunta, y te voy a remitir la respuesta previa consulta del código, pero ahí hace referencia explícita a los fideicomisos del 224 y 225, del 223 y 224, y dice, en estos casos no aplica. Y es bueno, tendré que probarlo. Yo también tuve la fortuna de participar en las discusiones para la redacción de ese artículo. Entonces, pues bueno, tengo que mandar. En 114 eso no se desprende. Del código fiscal. Dame chance de encontrarlo y te lo contesto. Bueno, ok, sas. ¿Alguna más? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.